Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia acerca del dibujo infantil titulada El puente entre el dibujo infantil y la escritura, un logro evolutivo de la infancia. Es un estudio que hemos realizado en la Universidad Politécnica de Valencia, tanto yo, Álvaro Salido Fernández, como mi tutora, María Paula Santiago Martín de Madrid. Voy a proceder a las presentaciones. Mi nombre es Álvaro Salido Fernández, soy comisario de exposiciones. Estoy realizando el doctorado en arte y producción artística. Soy graduado en Bellas Artes y licenciado en psicología. María Paula Santiago Martín de Madrid es directora del Centro de Investigación de Arte y Entorno, el CIAE, de la Universidad Politécnica de Valencia. Es comisaria de exposiciones y artista visual. En primer lugar, debemos tener claro que la práctica del dibujo infantil surge previamente al aprendizaje lectoescritor. El dibujo infantil surge de manera espontánea. Es universal independientemente de la cultura o procedencia del niño. Del mismo modo, en cambio, el aprendizaje de la lectoescritura es muy posterior, requiere instrucción y no es espontáneo. Requiere de instrucción académica o educativa por tratarse de una herramienta cultural lingüística, un código lingüístico, que nos sirve para comprender mensajes escritos. Es un código en secuencia, con un orden, a diferencia del dibujo, que a pesar de tener su composición y su jerarquía, es de naturaleza visual y puede ser percibido en un golpe de vista, y sin embargo la escritura secuencial necesita una descomposición de la misma para ser comprendida, aunque palabras conocidas se pueden procesar en bloque con un procesamiento más general en base a características más superficiales, generales o trozos de esas sílabas o las letras componentes. Ambos procesos, tanto el dibujo infantil como la escritura, el proceso de aprendizaje lectoescritor, se influyen entre sí. ¿Ok? La escritura y el dibujo se influyen entre sí y evolucionan según estadios evolutivos del niño, que implican desarrollo de factores cognitivos y sensomotores. Bien, antes que nada, la inteligencia, debemos tener claro que la inteligencia se desarrolla mediante la actividad motora, que se produce durante la exploración del entorno, la manipulación de los objetos. El juego infantil ocupan un rol fundamental en el desarrollo cognitivo o evolutivo. La base teórica de todas estas afirmaciones pues están en estudios previos desarrollados por Piaget, sobre todo, y también por Antonio Machón. Pues vemos que Piaget estableció una serie de etapas del desarrollo madurativo de los niños, tanto cognitivos como motores, en función de su edad. Esto es un poco orientativo porque hay niños que pueden estar un poco por encima o por debajo de estas etapas del desarrollo y es perfectamente normal. A algunos les lleva más tiempo alcanzar esos logros, a otros los alcanzan más rápido. Entonces, se dan una serie de conquistas en función de su desarrollo madurativo y estas diferentes etapas que Piaget definió pues son cuatro, fundamentalmente: la sensomotora, la preoperacional, las operaciones concretas, la fase de operaciones concretas, la fase de las operaciones formales. La sensomotora de 0 a 2 años, la preoperacional de 2 a 7 años, la de las operaciones concretas de 7 a 11 años y de las operaciones formales posterior a los 11 años. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues en la etapa sensomotora el niño pues reacciona mediante mecanismos innatos o reflejos, conductas reflejas. El reflejo de prensión con el pulgar para poder eh, agarrar, sostener objetos. El reflejo de succión, ¿de acuerdo? Para alimentarse.
Y luego tiene más adelante conductas abreviadas en las que ve un objeto y ya desarrolla una conducta muy breve, como golpearlo, como sostenerlo, porque comprende para qué sirve y son conductas más bien conductas abreviadas. También se da un contagio vocal, una imitación difusa de la pronunciación que realizan los adultos y también la conducta de imitación de los sonidos que realizan los adultos. ¿De acuerdo? Luego viene a posteriori la fase preoperacional, en la que ya existe un simbolismo y un pensamiento mágico porque todavía no dominan la lógica, las relaciones lógicas entre las situaciones y los acontecimientos, aunque puedan realizar anticipaciones, no comprende la relación que existe detrás entre ambas situaciones, ¿no? Todavía tiene un pensamiento mágico, pues más ligado a la fantasía, la explicación fantástica de los fenómenos. Y bueno, aquí sí que puede comprender, a diferencia de la sensomotora, que el objeto puede existir aún cuando se ha ocultado o desaparece de su visión, cosa que la sensomotora no podía comprender eso. Solo los objetos existen simplemente si están delante de él y si se retiran, desaparecen, dejan de existir. Pero la preoperacional ya comprende que sí que existen. Empiezan a surgir las habilidades verbales propiamente dichas y bueno, las posteriores, la de las operaciones concretas, pues ya es una lógica aplicada a las situaciones concretas, a la experiencia inmediata, pero todavía no comprende una lógica abstracta. Es decir, si un líquido, el misma cantidad de líquido, el mismo volumen, lo pones en recipientes diferentes, más estrechos y altos, o más anchos y bajitos, piensa que el volumen se hace más grande o más pequeño. Es totalmente ilógico, pero es una lógica el niño tiene una lógica que solamente depende de su experiencia inmediata, de lo que se le dice su intuición inmediata, su experiencia propia. Más adelante, con las operaciones formales, ya puede comprender, desligarse de esa experiencia inmediata y comprender pues, que un volumen de líquido se mantiene aun a pesar de que parezca más grande si se mete en un recipiente más estrecho y alto, y que aunque parezca más pequeño en un plato, pero se extiende y el volumen es el mismo, ¿de acuerdo? Porque es más ligada a una lógica más abstracta. Pero también existen las etapas del dibujo infantil, que las ha descrito Antonio Machón, que tiene que ver con la cognición y las motoras, con las de Piaget también, aunque se solapan, no coinciden exactamente, pero alrededor de los 2, 4 años, coincidiendo con la preoperacional, con parte de la preoperacional, existe una etapa del garabateo incontrolado y otra un poco más coordinado hacia el final, ¿de acuerdo? También de 5 a 9 años está la etapa esquemática, en la que aparecen ya unos símbolos de personas y objetos esquemáticos, contrazados, ¿no? Combinatorios. Porque la del garabateo, existe un garabateo más incontrolado, digamos de percusión, pendular, rotativo, ¿de acuerdo? Y el coordinado ya se comienza a cerrar las formas, a hacer segmentos, ya orientarse un poco a lo que serían símbolos pregráficos, precursores un poco de la escritura, ¿de acuerdo? También las etapas del desarrollo motriz, pues de 2 a 3 años tenemos el desarrollo de la motricidad gruesa, como son conductas un poco generales que implican grandes grupos musculares, tocar las palmas, coordinación fonética, pues la emisión de fonemas. De 3 a 6 años ya se desarrolla una motricidad más fina, con la coordinación oculomanual, con ya movimientos de músculos un poco más pequeños, más aislados, el movimiento más de los dedos, por ejemplo, coordinación de la muñeca, que ya es necesaria para la escritura, grupos musculares más específicos y pequeños. ¿De acuerdo? Eh, los objetivos de este estudio son estimular mediante el dibujo de patrones pregráficos y figuras el aprendizaje de los grafemas en un niño o de un niño de 4 años, ¿de acuerdo? Los objetivos específicos son descomponer los grafemas en sus elementos básicos, glifos, para su aprendizaje previo. Ejecutar los grafemas de las vocales presentados junto a sus fonemas característicos.
Son ejercicios de identificación de los fonemas mediante su grafema, que es identificar correctamente los grafemas vocálicos y discriminar correctamente los grafemas vocálicos de otros, jerarquizar y secuenciar el aprendizaje de los grafemas según su complejidad. No vale comenzar con cualquier grafema, porque no todos son igualmente son iguales en cuanto a complejidad de los mismos y el número de elementos. Incluso se pueden llegar a confundir si no se establece un orden. Bueno, paso a explicar lo que son los patrones pregráficos que hemos trabajado con el niño para que desarrollase la escritura. Eh, los patrones pregráficos propios del... Tratamos de trabajar a partir de los patrones pregráficos propios del niño. Es decir, observándole dibujar cuáles son sus patrones ya existentes y a partir de entonces introducir nuevos, pero que se parezcan a lo que él ya sabe hacer. ¿De acuerdo? Le resultará mucho más natural y fácil ese aprendizaje que no presentarle algo completamente diferente para lo que él todavía no tenga esa habilidad o esa madurez para reproducir ese tipo de patrones más complejos. Tenemos que ir paso a paso en función de las habilidades que tiene el niño, pero ir presentándole como material un poquito adelantado en su estadio, pero que tenga que ver con su estadio actual, ¿de acuerdo? Con su estadio actual. Pues primero introducimos pues también líneas, ¿no? Pues que serían en picos las series, ¿de acuerdo? Eh, series pues angulares, ¿de acuerdo? En zigzag, discontinuas, series y cenefas que viene aquí, ¿de acuerdo? Y también palitos y bolitas. ¿Por qué? Porque la primera figura cerrada que el niño puede ejecutar es el círculo, ¿de acuerdo? Es universal, independiente de la cultura o procedencia del niño. En cuanto a los patrones ya gráficos, ¿de acuerdo? Relacionados con, con los grafemas, perdón, con los grafemas, pues hicimos ejercicios de trazados con grafemas, ¿de acuerdo? Y los trazados que eran anteriores más con líneas, o también hacíamos trazados de palitos y de círculos también. Distintas combinaciones, esto es como un resumen, pero había combinaciones de ellos, de ejercicios. Pues estos son los trazados de grafemas, ejercicios para colorear grafemas también, que fueran huecos y el niño tuviera que colorearlos. Eso también era importante para familiarizarse con la forma. Ejercicios de identificación de grafemas, pues por ejemplo teníamos varios grafemas diferentes, teníamos que pedirle al niño que coloreara la casilla o rodeara aquel grafema que habíamos nombrado, ¿de acuerdo? Con distintos colores, un color para cada grafema. Dados que teníamos aquí en imágenes, vemos un poco los primeros ejercicios que hicimos, trabajamos a partir de los patrones pregráficos con series y cenefas de líneas que tenía que copiar y vemos aquí la línea en zigzag que la primera, las primeras en rosa, la primera es realizada por el instructor y la siguiente ya vemos que está un poco más quebrada, estos garabatos en naranja, pues son un poco un híbrido entre lo que él sabía hacer y lo nuevo que va a introducir. También tenemos los ejercicios de palitos y bolitas, y aquí que bueno, introducimos también las diferentes vocales y se producían hibridación en las mismas. Pues estos garabatos que al principio eran así como muy envolventes, un poco difusos, van evolucionando hacia este tipo de formas, conjuntos y con elementos gráficos exteriores, ¿de acuerdo? Es la combinación de elementos gráficos que va a dar lugar en última instancia esto y va a evolucionar hacia esto. Esto es un dibujo real que él hizo en amarillo, un retrato, pero esta era la esquematización, ya dio un salto hacia la siguiente etapa de esquematización. Las conclusiones de este estudio son que el dibujo y la escritura, a pesar de sus diferencias en cuanto a la naturaleza de sus representaciones, tanto sea por imágenes o mm, escrita, ¿de acuerdo? Su origen, comparten habilidades visomotoras, percepción visual, coordinación óculo-manual, así como mecanismos de integración sensorial y la capacidad de abstracción para desarrollarse. Es decir, bueno, su capacidad cognitiva, ¿no?
Por lo tanto, no resulta descabellado prestar mayor atención al dibujo infantil como herramienta natural del desarrollo lingüístico, emocional e intelectual del niño, tendiendo puentes entre el dibujo infantil y el aprendizaje de la escritura en los niños. Muchas gracias por acompañarme.